Hola a todos, soy Jesús Cazorla de Millennials Consulting y hoy vamos a hablar de Zoho Flow, una de las más útiles en mi opinión y que sirve básicamente para dos cosas: automatizar procesos y integrar aplicaciones, integrar herramientas distintas, tanto de Zoho como aplicaciones externas a Zoho, que no tengan nada que ver. Y, y nada, explicaremos los diferentes elementos de un flow, las partes o los elementos que pueden formar un flow. Explicaremos algunos casos de uso de Zoho Flow para que se suelen usar. Veremos un ejemplo completo, un ejemplo simple, pero a la vez que toca muchas partes, muchas funciones relevantes de Zoho Flow. Y crearemos uno desde cero para que veáis paso a paso cómo se crea un flow, un flujo de Zoho Flow. ¿Vale? Así que, bueno, como estáis viendo en mi pantalla, esto que estáis viendo es un ejemplo de un flow de Zoho que tiene cuatro elementos o cuatro nodos, ¿vale? Son cuatro de los nodos principales que podemos tener, aunque hay uno o dos tipos más. Los explicaremos todos. El primer elemento, que es 100% obligatorio en un flow, es el desencadenante, ¿vale? O trigger, también llamado. Y como decimos, este elemento es 100% necesario cuando creas un flow. Cuando creas un flow, lo primero que el sistema te va a hacer es a obligarte a que pongas un trigger, que decidas cuál es tu trigger. Luego veremos los tipos de triggers que hay. El trigger es el desencadenante, es el cuándo se va a ejecutar mi flow, cuándo se va a ejecutar mi flujo. ¿Vale? Luego tenemos los delays o retrasos, em, que no se usan siempre, pero tienen cierta utilidad. Aquí realmente en este ejemplo lo he puesto solo para que lo veáis, pero no, tampoco tiene una función muy clara. Y sirve para retrasar o para que el flujo espere durante unos segundos, unos minutos, unos días, incluso el tiempo que haga falta, porque estamos esperando que en paralelo a lo mejor otros flows, otras funciones o otros sistemas estén haciendo otras cosas que queremos que terminen antes de seguir con nuestras acciones, ¿vale? El tercer nodo es de tipo acción, es los nodos principales de Zoho Flow, que son acciones que hacemos desde aplicaciones, ¿vale? En este caso es Zoho CRM y la acción que estamos haciendo, por ejemplo, es actualizar una oportunidad, actualizar un trato o un deal. Pero eh, Zoho Flow está preparado para utilizar cientos, si no miles, de herramientas diferentes, todas las de Zoho, las 30, 40, 50 aplicaciones de Zoho y además cientos de aplicaciones fuera de Zoho, como veis aquí, Accelo, Accredible, Act. Ya veis como con la A ya hay, ya hay bastantes, con la B, con la C. Google Calendar, aplicaciones de Google, aplicaciones de Microsoft, aplicaciones de casi cualquier software que se os ocurra. Cuanto más famoso sea, más probable es que Zoho Flow lo incluya y podamos hacer cosas con ellos. Por ejemplo, esta de Accelo, crear un contacto, crear un request, crear una venta. Son acciones que podríamos hacer dentro de nuestro flujo de automatización, nuestro flujo de conexión entre aplicaciones. Y el cuarto elemento aquí es de tipo notificación, ¿vale? De enviar email. Entonces, ¿qué hace este flow de ejemplo que estamos mostrando? Se desencadena cuando se crea un presupuesto en Zoho Books, ¿vale? El simbolito de Zoho Books. Eh, Nada más desencadenarse, lo primero que hace es esperar 10 segundos, ¿vale? Porque se lo he dicho yo, porque es un ejemplo, pero bueno, en ciertos casos de uso sí que tiene sentido poner delays, poner retrasos de segundos, minutos, horas o lo que haga falta. Luego lo que hace es actualizar una oportunidad. Luego veremos que esta oportunidad está relacionada con el presupuesto. Entonces vemos la oportunidad relacionada con el presupuesto y actualizamos un campo que nos interesa actualizar. Y por último lo que hacemos es enviar un email a cierto contacto. En este caso a mi email de pruebas. Y luego os lo enseñaré, el email que recibimos. Y para notificar pues, de esto, de que se ha creado un presupuesto. ¿Vale? Entonces vamos a crear un flow desde cero, ¿vale? Estamos en la visión donde vemos todos los flows de una organización, ¿vale? Estamos aquí con el Zoho Flow de pruebas de Millennials Consulting. Y nada, estos son ejemplos de flows que hay creados, muchos están sin activar, algunos sí que están activados, pero vamos, son de pruebas todos. Y como veis aquí,
ahí vemos los logos, los iconitos de las aplicaciones que están involucradas en cada Zoho Flow. Por ejemplo, en esta, ya el propio nombre te lo dice, que conecta Zoho Desk con Google Calendar, pero lo vemos aquí, Google Calendar y Zoho Desk. ¿Vale? Aquí Zoho Projects con una función. Esto no es una aplicación, esto es otro tipo de elemento de un flow que luego veremos. Y básicamente, aplicaciones tanto de Zoho, Zoho Subscriptions aquí, como fuera, Zendesk. Entonces, ¿cómo creamos un flow? Podemos darle aquí a Create Flow, crear flow en español o aquí al más, ¿vale? Cuando creamos un flow, bueno, nos pedirá el nombre. Prueba Millennials 1. Explicamos qué hace el flow. Pero en este caso, ¿qué es lo que va a hacer? Cuando se crea un presupuesto en Books, actualizamos un campo en Zoho CRM y enviamos un email. ¿Vale? Como os decía, el primer elemento de un flow, de un Zoho Flow, es el desencadenante, o trigger en inglés. ¿Vale? Y hay tres tipos de desencadenantes. De aplicación, ¿no? Acciones que se dan en aplicaciones, como hemos visto, o en herramientas, tanto de Zoho como fuera de Zoho. Schedule, por tiempo, temporal. Todos los martes a las 5 de la tarde quiero que se ejecute este flow, este flujo, esta automatización. Y por webhook, ¿vale? Como dice aquí. Cuando recibimos cierta información a una URL es cuando se desencadenaría el webhook, ¿vale? Esto para aplicaciones que no están ya preparadas por Zoho, como todas estas que aparecen aquí, pues cualquier aplicación básicamente podemos comunicarla como trigger a través de un webhook, ¿vale? Entonces, en este caso vamos a crear de tipo app y nos va a pedir que digamos qué app, qué aplicación, qué herramienta va a ser el desencadenante y con qué acción, ¿vale? Entonces, bueno, habíamos dicho Books, cuando se crea un presupuesto en Books. Ponemos Books aquí y vemos que aparece Zoho Books y unas cuantas más, que no son de Zoho. Entonces seleccionamos Zoho Books y siguiente. ¿Qué acción de Zoho Books queremos que sea el desencadenante? La creación de un presupuesto. Aquí, bueno, lo tenemos en inglés, pero sería estimate. Estimate created, ¿vale? La creación de un presupuesto. Vale, cuando añadimos un nodo a Zoho Flow que envuelve a una herramienta, nos va a pedir una conexión a esa herramienta para que Zoho Flow tenga permiso y acceso a esa herramienta para hacer las acciones que tenga que hacer, coger información, modificar información, ¿vale? Aquí, pues, esto es un entorno de pruebas, ya teníamos una conexión creada. Si no la tuviéramos, nos va a obligar a crearla. Vamos a crearla de todas formas para que lo veáis y para que veáis lo potente que es Zoho en este aspecto, sobre todo cuando son aplicaciones de Zoho que no te va a pedir un access token o una clave o algo que tuviéramos que buscar, sino que es muy fácil. Bueno, le ponemos nombre a la conexión, yo lo voy a llamar conexión books o algo así. Y aquí decimos el scope o el alcance de los permisos que queremos. Si no queremos especificarlo, decimos que todos los alcances, todos los permisos, todas las autorizaciones. Y como os he dicho, no tenéis que buscar o crear una access token, sino simplemente con darle aquí a autorizar, aparecerá una ventana emergente. La aceptamos. Ventana emergente bloqueada. Vamos a dejar que la muestre. Y si no, vamos un paso para atrás y que nos la cree otra vez. ¿Vale? Si tenéis problemas de que vuestro navegador nos permite, autorizar para que os deje abrir la ventana y así podáis autorizar el acceso a Zoho Books en este caso. ¿Vale? Como vemos aquí aparece todos los permisos que le hemos dado, como lo hemos dicho todos, aquí hay un montón de opciones, leer, crear, bla, bla, bla. Le damos a aceptar y ya está, ya hemos creado la conexión. Esta es uno de los beneficios principales de Zoho Flow, la facilidad de integrar con aplicaciones, sobre todo las de Zoho, pero las que no son de Zoho, pues te pedirá ciertos datos, ciertas claves, ciertos tokens
pero también es muy fácil. Te dice lo que te pide y te dice incluso normalmente cómo conseguirlo. Eh, vale, ¿para qué empresa? Pues la empresa donde tenemos todos estos Zoho Flows. En nuestro ejemplo es empresa.com. Vosotros normalmente solo tendréis uno, lo más seguro. Y criterios si queremos filtrar que no sean la creación de todos los presupuestos, sino a lo mejor todos los presupuestos que tienen cierta variable, cierto campo, cierto tipo, ciertos presupuestos que son, yo qué sé, para tal cliente o son para tal tipo de producto. Pero vamos, yo no voy a filtrar nada. Seguimos. Ya tenemos el desencadenante, ¿vale? Lo que va a iniciar el flow. ¿Cuál es el siguiente paso? Bueno, habíamos puesto un delay, solo para que lo veáis. Veis cómo funcionan los retrasos, ¿vale? Yo había puesto 10 segundos. Se escribe en lenguaje natural. Aquí tenemos ejemplos, 2 minutos, 2 horas. No sé si se puede poner en español, posiblemente sí, pero lo ponemos en inglés y ya está. 10 segundos, 10 seconds. O se puede poner una fecha ahora, retrasar hasta las 5 de la tarde de yo qué sé, 30 de junio de 2025. Lo que queramos. Le damos a siguiente y ya está. Muy fácil de crear este nodo. Y ahora vamos con los nodos principales que son las acciones, ¿vale? Esto lo veríamos en la parte de apps. Y la acción que quiero hacer yo es rellenar un campo en Zoho CRM, ¿vale? Busco Zoho CRM, veo las acciones posibles, crear una nota, añadir una etiqueta, crear un usuario. En este caso lo que quiero yo es actualizar un registro de un módulo. Entonces será update module entry, ¿vale? Como es la primera acción que está relacionada con Zoho CRM, nos va a pedir que creemos una conexión o que la seleccionemos. Yo aquí tengo varias de prueba, pero como antes voy a crearla para que lo veáis una vez más. Y la voy a llamar conexión CRM. Actualizar. Ahora ha ido más rápido. Empresa.com, hemos dicho. Normalmente solo tendréis una, y os preguntarán eso, los permisos que queréis, todos, básicamente. Aceptar y ya está. Conexión creada. Vale, ¿qué nos pide? Como esta acción es un poco genérica, que es actualizar un registro de un módulo, te va a decir, pues qué módulo. En mi caso yo quiero el módulo de oportunidades, también llamado deals, potentials o tratos. El diseño o layout en inglés. En este caso de pruebas queremos el que se llama Gonzalo, pero vamos, es posible que vosotros solo tengáis uno o tengáis varios y sabréis qué tipo de diseño de oportunidad es el que queréis actuar aquí. Y Entry ID básicamente te pide que le identifiques qué registro quieres actualizar, ¿vale? Entonces aquí es cuando empezamos a ver cómo Zoho Flow, cómo permite utilizar datos que hemos conseguido en nodos anteriores del flujo, ¿vale? Un flujo es cronológico. Este es el tercer nodo, el tercer paso. Y el primer paso era la creación de un presupuesto en Books. Por lo tanto, como ese ha sido el desencadenante, podemos acceder a datos de ese presupuesto creado. ¿Vale? Como veis aquí, un montón de campos de ese presupuesto. A mí me va a interesar el ID, pero no el ID del presupuesto, sino el ID de la oportunidad relacionada al presupuesto, ¿vale? Vamos a asumir que el presupuesto lo estamos creando posiblemente desde la oportunidad o desde Zoho Books, pero asociándolo a una oportunidad de CRM. Entonces buscamos aquí Zoho CRM Potential ID, ¿vale? Potential, el nombre en inglés del módulo de oportunidades. Esto nos dirá el ID de la oportunidad relacionada. Y creo que no queremos nada más. Estos son los datos obligatorios. Bueno, mentira. Aquí le estoy identificando qué registro es el que quiero actualizar, pero no le he dicho qué quiere que actualice. Quiero actualizar solo un campo. Un campo que se llama presupuesto creado. Presupuesto creado. ¿Y cómo lo quiero actualizar? Con el valor verdadero, un booleano. Hay que utilizar un lenguaje muy específico, entonces me voy a copiar de mi propio flow que he hecho unos minutos antes y voy a ver cómo le pasaba ese valor. Presupuesto creado, ¿vale? Los booleanos se pasan de forma diferente y tengo que pasarlo con este formato de dólar y corchete true, corchete o llave, mejor dicho, ¿vale? Si fuesen valores naturales, pues se escribía en contexto y ya está.
Si quieres pasarle el texto hola, pues hubiésemos escrito solo hola. Pero como este es un campo tipo booleano, de falso o verdadero, se lo paso así, en este formato. Y ya está, he identificado qué registro es, de qué módulo y qué valor quiero actualizar. Quiero actualizar solo ese valor de ese campo, a pasarlo a verdadero. Y ya estaría. Y por último, la parte que quería que vierais de notificaciones de enviar un email. ¿Vale? ¿Desde quién queremos enviar el email? ¿Quién es el remitente? Pues este que me ha aparecido por defecto, pero vamos, podríais seleccionar otros dentro de la organización. Me lo voy a enviar a mi email de pruebas y aquí podemos poner lo que queramos. Podemos poner texto o combinación de texto más datos que hemos conseguido en pasos previos del flow, del flujo. Aquí es lo interesante. Presupuesto creado con ID y aquí le pongo el ID. El ID, bueno, en este caso no el ID del trato, del potential, sino el ID del propio presupuesto, Estimate ID, ¿vale? Y en mensaje, pues podemos poner algo así como se ha creado un presupuesto para la oportunidad. Y aquí, por ejemplo, podría poner pues el ID de la oportunidad. Cogerlo de aquí. O bueno, o el nombre. Quizá el nombre es más normal, pues potential name. Y ya está. Y este sería un nodo, esto es un flow. Cuando se crea un presupuesto en Zoho Books, se espera 10 segundos. Bueno, aquí es donde podemos cambiar los nombres, ¿vale? Que el otro lo ponía. Traso de 10 segundos. Podemos cambiar los nombres de display para saber mejor qué hace cada nodo. Presupuesto creado. Update module entry. Muy genérico. Vamos a decir actualiza oportunidad. Y aquí envía email. Y ya está, lo tenemos creado. Para activarlo tenemos que ir donde pone aquí Your Flow is off y ponerlo on. Y nada, está calculando, este flujo se ha activado. Y ahora para probarlo, pues un caso bastante natural sería estar en la oportunidad, ¿no? Como en esta oportunidad de prueba. Bueno, este es el campo que se va a rellenar en el paso 3, ¿vale? Presupuesto creado, booleano, que está vacío, bueno, está como falso. Nos vamos a la sección de Zoho Finance, aquí llamada Zoho Books. Tenemos varios presupuestos creados. No, ya no. Esto era de antes, los he borrado, por eso dice 5, pero no hay ninguno. Le doy a nuevo presupuesto y como lo creo desde la oportunidad, me lo va a crear relacionado a la oportunidad. ¿Vale? Seleccionamos un producto aquí, algo rápido. Cualquier producto que me parezca. Vale, aquí pongo algunas cosas. Estos son campos personalizados de este entorno de pruebas, de estos presupuestos. No son relevantes para el vídeo, pero vamos. Tengo que rellenarlos, así que relleno todos los que hagan falta. Y ya está. Guardaríamos. Por lo tanto, estaría creando un presupuesto. Presupuesto de Zoho Books, ¿vale? Aunque lo estemos creando desde la integración de CRM con Zoho Books. Esto realmente existe en Zoho Books. Si vamos a Zoho Books y recargamos, veremos que se ha creado el presupuesto. Y lo veremos también desde CRM, desde la oportunidad. ¿Vale? El caso es que la creación de ese presupuesto debería de haber desencadenado mi Zoho Flow, ¿vale? Y ahora lo veremos desde la oportunidad como desde Books veremos el presupuesto creado. Vamos, aquí está. Esta es la oportunidad y el nombre de la oportunidad y del cliente es un mismo nombre. En la fecha de hoy, aquí vemos cómo está el presupuesto creado, ¿vale? Que lo acabo de crear. Y si nos vamos al flow que acabo de crear, nos vamos a la parte de historial, history, veremos el estado de la ejecución del flujo. ¿Vale? Pone retrasado porque está en el paso 2 del flow, que era el retraso, pero si refrescamos posiblemente ya haya terminado. Ha fallado porque hay un campo obligatorio, nos sirve como ejemplo, hay un campo obligatorio a la hora de crear o actualizar oportunidades en este CRM y me voy a copiar del flow que había hecho unos minutos antes donde sí que rellenaba este campo, ¿vale? Como veis aquí el error me decía device type, tipo de dispositivo. Entonces
ese es el campo que tengo que rellenar para que se pueda actualizar correctamente una oportunidad. Tipo de dispositivo, aquí, es un seleccionable, por lo tanto deja seleccionar. Hemos visto el booleano que había que ponerlo con el dólar y las llaves. Texto natural había que escribirlo como texto natural, sin comillas ni nada. Y aquí en un seleccionable pues te aparecen las opciones incluso. Camiseta, por ejemplo. Don. Aplicar los cambios que hemos hecho. Y otra funcionalidad interesante que nos ha venido bien que fallase es para irnos al historial y ver que podemos ejecutar de nuevo lo que ha fallado, ¿vale? Clicamos aquí, Run, ejecutar, y ahora esperamos que sea satisfactorio. Completado, ¿vale? Se ha saltado esto porque ya lo había hecho y solo he aplicado el paso final. Y nada, ahora ha funcionado, entonces habré recibido yo un email que voy a comprobar y os voy a enseñar. Sí, lo acabo de recibir. Este es el flow que hemos creado juntos y que nos dice el nombre de la oportunidad. La oportunidad se llama oportunidad T123, por eso pone oportunidad 2 veces. Pero vamos, aquí te pone el ID del presupuesto que habíamos puesto en el asunto y el nombre de la oportunidad en el cuerpo del mensaje. Y nada, aquí acaba nuestra demostración de Zoho Flow, nuestra explicación de qué es Zoho Flow, que veáis sus elementos, cómo crear uno y nada, cosas simples de Zoho Flow y relevantes. Y si os ha gustado, darle me gusta al vídeo y suscribiros al canal de Millennials Consulting para ver más vídeos similares, más formación, aprender más cosas y buscad más vídeos en las listas de reproducción y nada, seguid al canal y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.